compartir un trabajo que realizó la Organización de Estados Iberoamericanos, que se llama exactamente El futuro de la inteligencia artificial en la educación en América Latina, donde básicamente un poco cuando pensamos la lógica del encuentro, la idea era discutir a la mañana algunas dimensiones éticas acerca de lo que significaba la sociedad del conocimiento, pero sobre todo el tema de inteligencia artificial. Pensar algunos dispositivos de cómo la inteligencia artificial nos plantea desafíos para la toma de decisiones, y en eso también que estamos haciendo desde la Dirección General de Cultura y Educación. Y ahora entrar un poco al hueso más duro acerca de qué aprender y de cómo enseñar, que va a ser el panel que vamos a desarrollar después del café, y mañana ya pensar el tema de la formación docente y cómo de alguna manera también el desafío de la inteligencia artificial nos interpela acerca de la formación docente. Justamente un poco para hacer el nexo entre esta primera parte y esta segunda parte más ligado a qué aprender y cómo aprender, queríamos compartir con ustedes los resultados de esta investigación. Esta es una investigación que desarrolló la Organización de Estados Iberoamericanos junto con especialistas, donde básicamente encuestaron y juntaron, entrevistaron a decisores de política educativa, básicamente de los ministerios nacionales, a especialistas de inteligencia artificial y educación y a desarrolladores de la empresa privada sobre inteligencia artificial. De esos tres conjuntos, digamos, salió una serie de preguntas y una serie de conclusiones que de alguna manera desarrollan en este informe sobre el futuro de la inteligencia artificial en educación en América Latina. Queríamos compartirlo con Axel Rivas, que fue el coordinador del encuentro, del informe, pero lamentablemente no podía venir, así que sí, estamos en línea, así que lo dejo con él. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto presentar este informe que realizamos con Profuturo y OEI, con la colaboración de Ignacio Barranechea, Nicolás Buchbinder, y contarles un poco los resultados de esta encuesta que realizamos el año pasado, en 2022, con 3 grupos de actores especializados en la temática tecnología y educación, inteligencia artificial y educación en América Latina. El trabajo tuvo como punto de partida, como motivo central, tratar de analizar las visiones de distintos expertos en una temática tan dinámica, tan cambiante y tan incierta. Tratar de, en definitiva, adelantar el reloj, mirar con los ojos de quienes más conocen de la temática de inteligencia artificial en América Latina, para ver cuáles eran las tendencias y los posibles cambios en el futuro cercano. Les voy a presentar muy brevemente una introducción a la metodología que utilizamos para esta encuesta. Seleccionamos actores especializados en 3 campos temáticos: académicos que hayan publicado artículos sobre inteligencia artificial y educación en revistas con referato y clasificadas en Scopus. Por otro lado, representantes del sector público que dirijan, coordinen o tengan un papel muy relevante en las agencias públicas de educación y tecnología, en los ministerios de educación en América Latina. Y por otro lado, referentes que estén a cargo o tengan un rol relevante en empresas del sector privado y startups vinculadas con educación y tecnología. En total, la muestra fue compuesta por 67 personas, 25 académicos, 21 representantes del sector privado y 21 funcionarios públicos de 17 países de América Latina. Y les preguntamos distintas cuestiones referidas a el avance de la inteligencia artificial en la educación en América Latina, comparando 2 momentos en el tiempo: uno, el presente de la encuesta, el año 2022, el año pasado, y el otro, el 2030, un año de referencia que nos permite mirar hacia adelante, que nos permite mirar también el año de cumplimiento que se espera de las metas de ODS,
y creo que también nos da un panorama de un periodo que no está muy lejos, pero tampoco demasiado cerca y nos permite comparar con la situación actual, la que vivíamos hasta el año pasado en esta temática. Y les vamos a contar muy brevemente algunas de las grandes conclusiones del estudio, anticipando y obviamente invitando a la lectura, que es donde más información van a poder obtener. Preguntamos sobre la relevancia de la inteligencia artificial en la educación en América Latina y lo que vimos es que todos los actores en general estiman que va a tener un gran crecimiento hacia 2030, especialmente en la educación terciaria y universitaria, mucho más que en los otros niveles educativos y también seguido por la educación primaria. Y en tercer lugar por la educación secundaria, ¿no? Es decir, que hay una diferencia ahí también de dónde se está viendo la tendencia y la preeminencia de la relevancia que tiene la inteligencia artificial para la educación en la región. En segundo lugar, lo que vemos es que la mayoría de los actores entrevistados o consultados en la encuesta consideran que la inteligencia artificial va a tener un rol cada vez más importante en distintas dimensiones de la educación. Preguntamos distintas cuestiones y las que más relevancia encuentran tienen que ver con el aprendizaje de los y las estudiantes más allá de la escuela, es decir, la posibilidad del autoaprendizaje, del aprendizaje permanente y las posibilidades que brinda la inteligencia artificial para apoyar a los estudiantes y las estudiantes con necesidades especiales, entre muchas otras dimensiones que también analizaron los encuestados que van a seguir creciendo tendencialmente de aquí al año 2030 en relevancia en esta temática. Por otra parte, lo que encontramos es el rol de distintos actores locales e internacionales en el desarrollo de la inteligencia artificial para la educación. La gran mayoría de los actores entrevistados considera que el mercado internacional, las grandes empresas internacionales son las que tienen hoy un papel preponderante en esta temática y que seguirán siendo los que tienen más capacidad de incidencia, más relevancia en el desarrollo de una cuestión que requiere mucha capacidad tecnológica y de innovación. Sin embargo, encontramos que el rol del Estado como actor, los estados nacionales en los países de América Latina, es visto en la actualidad como de poca relevancia, pero algunos de los actores consultados, en particular los referentes del sector público y también del sector privado, consideran que el rol del Estado en la inteligencia artificial, en el desarrollo, las posibilidades de la inteligencia artificial en educación van a crecer considerablemente de aquí a 2030, a diferencia de la opinión que tuvieron los especialistas académicos consultados, que son un poco más escépticos con las posibilidades del involucramiento del Estado en esta temática. Así como también encontramos diferencias en las percepciones de los actores, vemos que en otra dimensión de la encuesta hay visiones muy distintas de los especialistas consultados. Y eso tiene que ver con el rol que va a tener la inteligencia artificial en la posibilidad de generar cambios relevantes en la educación. En total, de todos los encuestados, el 16% considera que la inteligencia artificial va a producir un antes y un después en la educación en América Latina. El 33% considera que la inteligencia artificial va a producir cambios profundos en los próximos años y un 40% considera que los cambios serán moderados y un 10% que no generará cambios relevantes. Es decir, está bastante equilibrado. Un 50% opina que la inteligencia artificial producirá cambios importantes o muy importantes en los próximos años y otro 50% que serán cambios de menor envergadura. Sin embargo, la diferencia se encuentra entre los grupos de encuestados. En este sentido, los académicos resultan más escépticos. Una mayoría considera que no va a producirse un cambio profundo en la educación a partir del avance de la inteligencia artificial. Y en cambio, los actores de gobierno, sobre todo, pero también los referentes del sector privado, opinan que la inteligencia artificial tendrá un rol más importante en la generación o en el impulso de cambios educativos de aquí a 2030. Por otra parte, preguntamos sobre los efectos
que puede tener o que está teniendo la inteligencia artificial en las desigualdades educativas. Y ahí encontramos una especie de paradoja. Por un lado, la mayoría de los expertos consultados considera que la inteligencia artificial puede reducir las desigualdades dentro de los países, pero sin embargo, en una mirada más pesimista o más preocupada por la situación actual y posibles tendencias futuras, opina que la inteligencia artificial va a aumentar las desigualdades entre los países, ¿no? Entonces, un poco esta paradoja de que los países que tengan más capacidad tecnológica, más recursos, más conectividad, tendrán mejores condiciones para aprovechar el avance de la inteligencia artificial y eso profundizará las brechas entre los países, ¿no? Y una cuestión importante e interesante en la encuesta es que los referentes del sector público son más optimistas de las posibilidades que tendrá la inteligencia artificial de reducir brechas sociales, tanto dentro de los países como entre los países. Y por último, una mirada hacia el ritmo de los cambios de aquí a 2030, preguntamos sobre cómo iban de alguna manera, a hacer la velocidad de la introducción de la inteligencia artificial en la educación y encontramos que apenas un 7% de los encuestados consideró que la inteligencia artificial iba a producir un efecto de shock en la educación en los próximos años, un gran cambio del ritmo de su introducción en distintas dimensiones de los sistemas educativos. En cambio, el 63%, la gran mayoría, opinó que el impacto de la inteligencia artificial iba a ser de alguna manera gradual y no un gran shock, un gran antes y después. Y un 30% opinó que la introducción de la inteligencia artificial en educación en América Latina iba a ser más lenta de lo que la mayoría supone, ¿no? Esto quizás también revela algo que queremos remarcar de nuestros estudios, que fue realizado justo antes del lanzamiento de los grandes modelos de inteligencia artificial con lectura masiva del lenguaje, especialmente quizás el más conocido ChatGPT, que apareció en noviembre de 2022 y que estamos viendo los grandes efectos que producen estas nuevas posibilidades tecnológicas en el mundo educativo y que probablemente si la encuesta la hubiésemos hecho este año, el resultado en esta pregunta en particular hubiese sido muy distinta y quizás en el resto de la encuesta también. Apenas un 7% vio en nuestra encuesta que la inteligencia artificial podía producir cambios muy disruptivos en el corto plazo. Quizás ese 7% ya había visto lo que estaba por venir. Y eso abre también las preguntas finales y los desafíos que presenta este informe, que queremos sintetizar en tres grandes cuestiones. La primera es el rol del Estado. La importancia que tiene aquí la capacidad del Estado de resolver el dilema de la innovación, que es el dilema de esta posibilidad tecnológica que se abre ante nosotros, pero que también genera la pregunta sobre qué tanto puede hacer el Estado frente a un ritmo de velocidad de cambio tecnológico tan rápido y tan cambiante. Y en ese sentido vemos la importancia de generar alianzas, de trabajar con el sector privado, de lograr generar agencias públicas que puedan estar en la frontera de la innovación, generando posibilidades para convertir recursos tecnológicos, digitales, educativos, como bienes públicos para que lleguen a todos, para revertir desigualdades. Y eso implica también un desafío de coordinación entre los países, ¿no? De generar para una región tan desigual, con recursos tan escasos y con países que tienen también muy distintas posibilidades de innovación tecnológica, una red entre los países que pueda aprovechar de la economía de escala, de generar recursos como bienes públicos que puedan ser utilizados en toda la región y no en un país únicamente en particular, ¿no? En segundo lugar, un desafío inevitable que tiene que ver con la introducción de la tecnología y de la inteligencia artificial en el sistema educativo. Y para eso es muy importante involucrar a los y las actores del sistema educativo, a los docentes, las docentes, a los estudiantes también desde ya, y generar
diálogos donde se puedan probar tecnologías, donde se pueda generar espacios de participación en el diseño de contenidos, en el uso de los contenidos digitales, para que los actores del sistema educativo no se sientan ajenos, no se sientan sobrepasados por el ritmo de la innovación. Y al mismo tiempo también el desafío de la formación en la ciudadanía digital, de crear capacidades para vivir en este mundo cambiante, para que nuestros estudiantes puedan no ser manipulados por las capacidades de la inteligencia artificial, los algoritmos y las posibilidades del consumo en tiempos digitales, que sean actores críticos, reflexivos y que puedan usar la tecnología para generar nuevas herramientas de aprendizaje, pero también para no ser de alguna manera absorbidos por ellas. Parece que allí tenemos grandes desafíos en todo el mundo. Y por último, un tercer gran desafío que tiene que ver con, justamente como mencionamos antes en el informe, atender la problemática de las desigualdades en una región con tanta inequidad y donde tantos estudiantes están fuera del acceso a la tecnología o tienen un acceso muy limitado o tienen posibilidades muy desiguales también de utilizar la tecnología, no solo de acceder a ella. Entonces, atender a la generación de posibilidades de conectividad, de equipamiento para los más desfavorecidos y también atender a los riesgos éticos de la privacidad de los datos, a cómo se pueden usar las tecnologías sin ser de alguna manera desbordados por ellas, ¿no? Creo que estamos ante un tiempo lleno de interrogantes, pero también de posibilidades para garantizar de nuevas formas, más aceleradas, más personalizadas, más masivas, más rápidas, el derecho a la educación en América Latina. Muchas gracias.